Muy bien. Ahora nos toca meditar sobre la disciplina. Hemos estado hablando acerca de la disciplina y qué es lo que debemos hacer en cuanto a la pandemia, ¿verdad? En Hebreos 12 vamos a concentrarnos ahora en los versículos 7 al 11, pero permítame empezar la lectura de nuevo, comenzando con el versículo 5. Dice el apóstol: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta es una cita directa de Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, en la versión de los 70. No de los 70 en año, pero en eh, la tradición que fueron 70 traductores que tomaron la escritura hebrea y la tradujeron al griego. Siguiendo ahora con versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces vamos a ver, amigos, que Dios nos ha exhortado. Esta es una de las más fuertes exhortaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras. Nos ha exhortado a recibir la disciplina y no olvidarnos de ella. Como dijimos, la cita viene de Proverbios capítulo 3. Y recordamos que Proverbios está llenísimo de consejos y la exhortación en cuanto a la disciplina de un padre escrito para su hijo. La disciplina filial habla de los beneficios de la instrucción, de que hay que recordar a cada momento las palabras de los papás, en especial los consejos no solo del padre, sino también de la madre. La mamá también tiene mucho que decir a su hijo. Y se combina la física y lo temporal con lo espiritual y eterno. La disciplina no es solo para esta vida, es también para la eternidad. Y claramente, aún así, desde Proverbios, se enseña que Dios es el que disciplina a sus hijos. Esta es la sabiduría que viene de Jehová, dice Proverbios. Entonces, tenemos que recordar que nosotros somos la copia, que Dios es el patrón. Nosotros, aún así, como hijos y padres, solo somos la maqueta. Dios es la realidad. Entonces, Él aplica la disciplina a sus hijos porque los ama, porque no quiere que nos quedemos como éramos, sino como debemos ser. Entonces, vemos en segundo lugar que la disciplina, como ha dicho el apóstol aquí, la disciplina es la prueba de que somos recibidos como hijos legítimos, los verdaderos herederos de Dios
mediante Jesucristo. Dice que si exigimos de nuestros hijos lo que no nos interesa en los hijos ajenos, yo exijo de mi hijo algo mucho más que lo que estoy exigiendo de hijos de los vecinos. El propósito de la disciplina siempre es el éxito en la vida. Queremos que nuestros hijos crezcan y que crezcan derecho, que asumen su responsabilidad como ciudadanos, como hombres y mujeres maduros, que no queden como niños necios, como dice la palabra. Entonces, ese es el propósito, aún así, de la disciplina nuestra en la familia. Pero qué interesante que también la respuesta a esta disciplina. Nosotros, ¿cómo respondemos? A través de todo el libro de Proverbios hay ese contraste entre el sabio y el necio. Y el hijo necio es siempre tristeza para sus papás. Entonces tenemos que decir que nuestra respuesta a la disciplina también demuestra si somos hijos de verdad. Hijos de verdad en relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo recibimos esa disciplina? Ahora muchos han respondido a COVID-19, la pandemia, con rencor, con rebeldía y amargura con Dios. Tenemos que decir, esto no es lo que es la respuesta de un verdadero hijo. Si lo aceptamos como disciplina del Señor, porque si Él lo ha permitido, si yo estoy en su voluntad y entonces Él ha permitido esto que venga a mi vida. Los hermanos que están ahora en España han estado afectados mucho por esto. El hermano David Guillén, seguimos orando por él porque le ha afectado sus pulmones. Y dicen los médicos que va a durar meses en recuperarse bien. Nosotros tenemos que decir, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a esta disciplina? Dios quiera que sea bien, que sea una respuesta buena. Y luego tenemos que recordar que aquí el apóstol también nos recuerda que como hemos respetado y obedecido a nuestros padres terrenales, debemos más bien someternos a la disciplina de Dios. Dice, aun cuando la disciplina en ese momento no nos agradaba. En el versículo 11 decimos, no, yo recuerdo cuando mi papá me disciplinaba, cuando yo necesitaba esa disciplina. En el momento no me gustaba, pero después podemos reconocer su beneficio. Otra vez, si nosotros somos la copia y si Dios es el patrón, entonces debemos con mayor razón prestar atención y reverenciar a Él y su disciplina en nuestras vidas. Ahora vamos a ver por un momento el propósito. Si Dios es nuestro Padre, Él tiene un solo propósito con nosotros. Él quiere impartir a nosotros su misma santidad para que podamos participar de su santidad. Eso dice el texto claramente. Su propósito entonces está ligado directamente a su carácter. Muchas veces hemos dicho que la misma ley de Dios dada a Moisés es una ventana, lo hemos hablado también como un espejo para que podamos ver a nosotros mismos en ese espejo, pero es una ventana al carácter de Dios. Podemos ver cómo es nuestro Señor cuando vemos su ley. ¿Por qué dice a su pueblo que deben estar minuciosamente guardando su comida? Para el buen judío no era necesario preguntar si esa comida era limpia o no. ¿Por qué? Porque era kosher, era según la ley.
Entonces, la ley misma daba esa vista, ese retrato del carácter de Dios. Y esto es lo que Él quiere hacer con nosotros. La disciplina que Él da directamente o que permite en nuestra vida es ligado directamente a su carácter. Y su propósito, su fin es eterno, no solo temporal, no solo para esta vida, que bueno, que sí incluye esta vida, las bendiciones que vienen de Dios. Pero este proceso de la disciplina, sí es cierto, incluye sufrimiento, pero ese sufrimiento es lo que nos pone en la relación de poder recibir su obra, la santidad en nosotros. Tenemos que recordar también que muchas veces hemos seguido una definición de la santidad que solo enfatiza la separación, que estamos separados para Dios. Pero en Hebreos, todo el énfasis está en la pureza, porque Dios es el otro, Dios ya es Él es el que no es como nosotros. Y nosotros vamos a ser entonces así. Eso sería como la santidad de un fariseo. Soy más santo que tú, el santurrón. No, Dios no quiere eso en nuestra vida. Somos seres humanos, participamos de la vida igual como cualquier otro, pero Dios quiere que vivamos en la pureza que Él puede darnos. Ese es el mensaje de Hebreos. El sufrimiento en sí no es lo que nos hace más santos, porque entonces uno que sufre y sufre y sufre más, es parte de la filosofía que está endémica en toda Latinoamérica, que viene tanto de la iglesia, lo clásico y lo de la iglesia tradicional, podemos decir, pero también de la cultura indígena, que todo es como en el animismo, que todo es animado por espíritus. Entonces, en esta vida también nosotros somos animados por espíritus. Y tenemos que decir eso no, y entonces el que sufre más en esta vida no tiene que sufrir tanto en la vida que viene. Y muchos han dicho que ellos ya pasaron por el purgatorio porque han sufrido tanto en esta vida. Pero muchas veces lo hemos dicho y tenemos que insistir. Amigos, el sufrimiento en sí, el sufrimiento puede ser el proceso y puede ser la herramienta que Dios está usando en mi vida para ponerme en esa relación correcta donde puedo yo pedirle, Señor, haz la obra en mí, purifica mi corazón, dame un corazón limpio. Entonces, tenemos que llegar. ¿Qué implica todo esto? ¿Por qué enfatizar e insistir en eso de la disciplina? El contexto de toda la carta, el contexto de todo lo que hemos visto en el Nuevo Testamento en especial, también basado en lo que nos dice la palabra en el Antiguo Testamento, que la santidad es su obra en nosotros, no la obra nuestra. Nadie puede decir que por su propia obra se ha hecho más santo. No, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo por nosotros es lo que hace posible su obra en nosotros. Y Cristo sufrió para ponernos en esa relación correcta con el Padre, pero no solo eso, una relación correcta sin el Espíritu, sin el amor, sin la confianza. Hay muchos hijos que reconocen que son hijos de su papá, pero lo temen. Viven constantemente en una relación de temor con su papá. Y hermanos, esto no es el Padre Celestial. Aunque muchos así tienen relación con Él, simplemente viven en el temor. Muchos dirían en la forma clásica que esto es lo que es ser un siervo de Dios, pero no un hijo, no un heredero. No queremos ser ilegítimos. No queremos vivir en una forma así marginada. No, queremos vivir en el centro de su voluntad. El sacrificio de Cristo es lo que puede hacernos perfectos.
Y tenemos mucho problema con la palabra perfecto porque la gente tiene temor a ser perfecto. Y dicen, no, yo no soy perfecto. Bueno, tampoco yo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, porque estamos hablando de ser absolutamente perfecto como Dios. Dios es el único absolutamente perfecto en una forma estática. Pero la perfección griega del idioma griego, esa idea es una perfección dinámica, una perfección que va creciendo. Es una perfección en calidad, no en cantidad, porque vamos siempre creciendo. La voluntad de Dios es que seamos completos en Cristo y ser completo en Él en lo que no pudo hacer nada de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y lo vamos a seguir enfatizando, hermanos, porque esto es lo que hace falta tanto en el mundo hoy, entre los cristianos en especial, porque ya basta del testimonio tan malo que se ha dado en muchas partes del mundo. Es su amor, es el amor de Dios que nos ofrece esto y que lo hace posible. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, no para dejarnos en el pecado, sino para salvarnos del pecado. Ese carácter de amor, el diseño original para nosotros también, que amemos a Dios con todo nuestro corazón. La santidad es lo que siempre nos da esa paz, la pureza de corazón, la esperanza que tanto necesitamos. Y aquí mismo dice que es el fruto apacible de la justicia. Poder vivir así como Dios ha planeado desde el principio. El ejercicio entonces de que habla el apóstol al final del versículo 11 nos abre la posibilidad de vivir en esta voluntad. El ejercicio es la aplicación de la disciplina. Y muchos comentaristas han notado que es un regreso en una forma muy ligera, quizás liviana, es un regreso a la figura de eh, eh, los Juegos Olímpicos o de el atletismo. Pero esto es lo que es el propósito de la disciplina, es el mismo ejercicio, poder actuar, poder cumplir, poder terminar bien. Entonces nuestra responsabilidad es aprovechar lo que Cristo ha provisto y alcanzar la meta de la carrera que hemos empezado. Como dije, queremos terminar bien, no solo comenzar bien. Ese es solo el primer paso, comenzar bien, pero debemos siempre procurar terminar bien. Así es como Pablo mismo miraba su propia carrera y lo que yo he visto en la carrera mía, ya acercándome a poder cumplir con el favor de Dios el año entrante, 79 años. Qué increíble pensar que uno llegue así a esa parte de su vida. Entonces, he aceptado como lema, como la meta de mi vida, las palabras de Pablo mismo en Hechos capítulo 20, versículos 24 y 27. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mis hermanos, mis amigos, este es mi propósito, terminar bien. Ese propósito es la meta de usted también, poder terminar bien. Entonces tenemos que considerar, tenemos que calificarnos como buenos los maestros y los estudiantes ahora muchas veces tienen que pasar por la calificación. Entonces tenemos que hacer esa pregunta yo a mí mismo diciendo, ¿cómo me califico? Dios, ¿cómo me trata? ¿Como un hijo o como el ilegítimo? Dios mediante, vamos a seguir
Vamos a seguir estudiando su palabra. Vamos a seguir aplicando la disciplina a nuestra propia vida para no caer, para no ser descalificado, para poder terminar bien. Este es el propósito de la disciplina en nuestra vida. Ojalá cada uno podamos decir amén. Cada uno podamos decir, ven Señor Jesús. Aplica esa disciplina a mi vida, porque yo quiero ser hijo legítimo. Yo quiero ser heredero. Yo quiero ser recibido como hijo tuyo. Y Dios mediante, seguiremos. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, tomando mi lugar, tomando el lugar de cada uno que escuche, para que ya no tengamos que vivir aislados, separados en la muerte, andando en tinieblas y todas las figuras que tu palabra utiliza. Señor, queremos vivir en la luz, queremos andar contigo, queremos experimentar esa presencia tuya en nuestra vida. Y cuando tenemos que pasar por la disciplina, queremos decirte gracias. Gracias por tratarnos como hijos. Gracias por tu propósito de que participemos de tu santidad. Y danos, Señor, esa realidad y ese privilegio de poder decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ya gracias, Señor, por la salvación. Gracias por una salvación completa. Gracias porque este evangelio se está difundiendo una vez más por todo el mundo. Que Cristo salva y salva completamente. Salva hasta lo máximo, como hemos dicho, hemos visto aquí en la carta de los Hebreos. Y gracias, Padre, porque los que están escuchando ahora también pueden experimentar que aún así la disciplina del Señor es para el fruto apacible de la justicia. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor y qué bueno es poder saber que Él está con nosotros. Amén.